Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Las 22:13 minutos de la noche y estamos ya prácticamente en marcha. La nueva canción esta que hemos escuchado hace unos instantes de los Jackson 5. La verdad es que te levantan el ánimo, te levantan el espíritu, te lo elevan y te pones a bailar y no sabes por qué, ¿verdad? Bueno, gracias por dejarnos entrar como todas las noches de los jueves en tu hogar, en tu salón y poder compartir este momento de radio. Estamos en nuestro gabinete de psicología con Vicente Alcántara y bueno, vamos a saludarlo, ¿no? Desearle ese feliz año ya que está con nosotros. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Ya te echábamos de menos. Ya, yo también a vosotros. Aunque es verdad que el 25 pudimos hablar unos minutos. Estaba trabajando y me llamaste. Exactamente. Y nada, pues para todas las personas que efectivamente estas fiestas han tenido que trabajar, porque para que no se pare el mundo, para que podamos continuar unos de fiesta, otros tienen que trabajar y poder dar un servicio para que estemos todos cubiertos en cualquier sentido. Interesante la temática que nos propones hoy, Vicente. Personas tóxicas. ¿De verdad existen las personas tóxicas, Vicente? A ver, primero te defino un poco. Bueno, defíneme un poco, sí, porque... Y luego te digo si existe o no. A ver, Manolo, no todas las personas presentan un mismo patrón, pero sí es cierto que donde suele pasar una persona tóxica suele dejar huella y rastro. Acostumbran a tener muchas carencias emocionales y limitaciones en varios puntos de su vida concreto, sobre todo a nivel emocional. Hacen uso de mecanismos de actuaciones diferentes porque existen diferentes personas tóxicas y diferentes niveles de toxicidad. De hecho, suelen ser personas problemáticas, amargadas, prepotentes, malintencionadas, agresivas, negativas, provocadoras, y en muchas ocasiones se muestran de esta forma por sentimientos de culpa, en muchos casos baja autoestima e incluso miedo. Interesante, pues entonces es cierto. Con lo cual existen. Sí, existen personas tóxicas. Existen esas personas tóxicas. La verdad es que me llamó la atención, ¿no? Cuando me planteaste en este programa hablar de este tema, porque aunque me voy dando cuenta y a lo largo de la entrevista todos nos daremos cuenta de que están a nuestro alrededor, nunca pensé, ¿no?, que podía haber ese tipo de personas con esa denominación, ¿no?, personas tóxicas. ¿Se puede hacer frente a este tipo de personas? Lo más conveniente es apartarlas de nuestra vida, o en muchos casos evitarlas para que no afecten en nuestras actuaciones y en nuestro día a día. Es importante detectar este tipo de actitudes y las habilidades que utilizan y que hacen uso de ellas para generar dolor de una forma gratuita. En la mayoría de los casos, cuando se tiene cerca a una persona tóxica, se puede identificar con facilidad, porque sus actuaciones generan malestar y problemas. En muchas ocasiones se suelen colgar y aprovechar de las personas de su propio entorno, y el principal objetivo es obtener un beneficio de cualquier tipo, tanto a nivel emocional como a veces incluso a nivel lucrativo. Hay que observar si estamos recibiendo desgaste a nivel emocional, si en muchas ocasiones la persona puede estar intimidada, e incluso intentan en muchos casos delegar la responsabilidad a la otra persona, sobre todo de sus malas acciones, que luego al final acaban provocándole culpa. ¿Tú crees, Vicente, que este tipo de personas presentan un rol de víctima? En contra de lo que puede aparentar inicialmente, sí emiten un rol de víctima, sobre todo en los casos de pareja
Suelen presentar también en ocasiones celos y ninguna ambición. Son personas muy poco ambiciosas, pero sí muy celopáticas. En muchos casos son competitivos con las otras personas y en los casos de la relación llegan a entrar en un bucle que se llegan a considerar perdedores, llegando a sentirse frustrados y provocan comportamientos perniciosos contra la pareja, contra la persona contraria, utilizando cualquier tipo de medio para poder conseguir este objetivo. Con lo cual ese rol de víctima consigue generar un deterioro en su entorno a todos los niveles y llegan a erosionar cualquier tipo de relación, tanto familiar como de amistad como de pareja. Incluso en muchas ocasiones llega a afectar incluso a su vida laboral. ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, en su vida laboral? Pues teniendo problemas con los compañeros de trabajo o incluso con los superiores. Llegan en muchas ocasiones a otorgar una veracidad extrema a sus propias argumentaciones que en muchos casos están distorsionadas, pero que la persona mantiene como situaciones que son reales, las creen como reales a pesar de la distorsión y a pesar de que puede en un momento determinado mostrar falta de inmadurez, impulsividad y falta de amor propio. ¿Cómo crees que podemos reconocer a esas personas tóxicas? En muchos casos, en la mayoría, muestran un patrón muy similar tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Poseen habilidades muy especiales para crear conflictos a su alrededor y es frecuente que se involucren con diferentes personas para sentir que mantienen el control de la situación y el poder de la situación, con lo cual eso es muy evidente, se ve claro. Presentan diferentes roles. Un primer rol inicial suele ser el de víctima de la propia situación, con lo cual es propio de personas inmaduras con falta de atención a nivel afectivo y que se llega a mostrar desde la temprana edad, o sea, desde que son pequeños, y si los observas revelan bastante inseguridad. Quien adopta este tipo de papel son personas inestables que nunca están en su sitio y que siempre se sienten maltratadas por las otras personas y que se llegan a sentir en muchas ocasiones inadaptados. Suelen tener un rol también victimario, que se les llama, que son aquellos que se sienten dueños de la propia situación, satisfechos por el mero hecho de generar conflicto o de generar daño. Ese hecho les genera satisfacción. Frecuentemente suelen ser individuos que han sido sobreprotegidos o que han tenido una infancia complicada. Eso son dos factores que coinciden en la mayoría de los casos y están acostumbrados a tener todo cuando lo quieren y como lo quieren. Es decir, siempre lo que quieren lo obtienen. Son personas muy estrategas, sobre todo en sus relaciones interpersonales, y con los desconocidos se muestran encantadores, amables, sociables, mientras que las personas que los conocen o que tienen una relación más directa con ellos, en estos casos se muestran mucho más provocadores, propensos al enfado e incluso intentan imponer su razón o sus argumentaciones ante cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de acontecimiento. Como verás, hay un rol muy marcado para poder reconocer que la persona está interfiriendo en tu vida a nivel tóxico. Es curioso, ¿no? Porque siendo personas que, como tú dices, se manifiestan con los desconocidos de una forma más agradable que con las personas con las que conviven, realmente no conoces a esas personas hasta que realmente convives y de cerca vives el día a día, ¿no? Así es. Puedes darte cuenta de que al final no es quizás lo que tú en un principio podías observar, ¿no? ¿Las personas tóxicas suelen tener a su vez relaciones con tóxicas? ¿Te refieres a nivel a nivel emocional o a nivel, a cualquier tipo, a nivel general?
suelen tener relaciones tóxicas, sobre todo a nivel de pareja. También a veces a nivel de amigos, pero sobre todo a nivel de pareja, ya que cuando mantienen una relación tóxica a nivel de pareja, uno de los miembros siempre se ve sometido a un desgaste emocional en el intento de que la relación no se vaya a pique, que la relación no se rompa, con lo cual siempre hay uno de los dos componentes de la pareja, él o ella, que sí tienen un cierto nivel elevado de desgaste emocional. Provocan mucha insatisfacción más que felicidad y utilizan en muchos casos los sentimientos de culpabilidad e ironía para poder manipular la situación y salir victoriosos, mostrando una baja autoestima y en muchas ocasiones es curioso que muestran problemas de decisión, les cuesta mucho tomar decisiones. Suelen ser difícil en muchos casos, bueno, yo los pocos casos que he visto en consulta, porque normalmente el paciente no viene y dice es que soy una persona tóxica, porque no lo llega a identificar, ellos lo viven como algo normal y como algo que está en su día a día y en su vida diaria. Entonces cuando hay una relación, cuando una persona tóxica mantiene una relación tóxica con otra persona, se hace difícil en muchos casos terminar la relación y la dependencia que se crea. Son frecuentes los casos que en este tipo de relaciones intenten buscar un rol social determinado. Por ejemplo, estar permanentemente en pareja, casarse, tener un coche, una determinada marca de vehículo, etcétera. Sin embargo, puede que estén encasillados y estén anclados en el famoso síndrome de Peter Pan que hablamos hace unas semanas en el caso de los varones y en el complejo de Wendy en el caso de las mujeres. Son personas que tienen un perfil determinado para poder ser personas tóxicas. ¿Y cómo tratar a una persona tóxica? Son personas que influyen mucho en el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Entonces, sobre todo con sus actitudes negativas, enrarecen el ambiente y generan problemas mostrando la ira en muchas ocasiones. Yo con la documentación que he consultado para preparar el programa, en muchas cosas se les denomina vampiros emocionales. Es curioso el concepto. Pues sí. Y se les denomina así por su gran capacidad de poder absorber el buen humor de la otra persona, o incluso dejándola deprimida o triste por los hechos o los acontecimientos. Son seres que presentan infelicidad, están llenos de sentimientos de culpa, en muchas ocasiones de vergüenza, y presentan temores y inseguridad. Se sienten muy inseguros cuando no controlan la situación. Suelen tender a tener perjuicios, son agresivos a nivel verbal sobre todo, porque sienten malestar cuando no controlan la situación. Entonces esto lo que hace es que los vuelve egoístas, manipuladores, tremendamente demandantes de atención sobre todo, y son personas hostiles e histriónicas. Entonces, por lo tanto, lo mejor y lo más conveniente es evitar tener exposiciones con personas que aparentemente pueden presentar un rasgo de toxicidad a nivel emocional, estamos hablando. ¿Crees, Vicente, entonces que existen o pueden existir diferentes tipos de personas tóxicas? Sí, sin duda. Bernardo Stamateas, que es el autor del libro titulado Gente Tóxica, que ha sido uno de la bibliografía que yo he utilizado para preparar el programa, los clasifica entre otros como pedantes, tipo pedante, narcisista, beligerante, víctima, descalificador y agresivo verbal. Ahora doy un mínimo concepto de cada uno de ellos. De todos estos que he mencionado, todos tienen el mismo fin. Su único fin es desestabilizar a la gente que está a su alrededor, con lo cual con la gente que se relaciona siempre repiten el mismo patrón. Entonces, de los anteriormente mencionados, dos tóxicos con mucho ego son el pedante y el narcisista. El pedante lo que quiere es controlar la autoestima de los demás y hacerse sentir
hacer sentir que no valen nada, con lo cual para así él poder brillar y ser el centro de atención. El narcisista es parecido al pedante, pero con mucho más ego, con lo cual aquí tenemos dos perfiles de personas tóxicas que son muy identificables, el pedante y el narcisista. De los que he mencionado antes en la clasificación, los más peligrosos son los beligerantes y los que son agresivos verbales. El beligerante a menudo suele decir cosas como: es que me pones de los nervios, es que no te aguanto, es que... Estos son personas beligerantes. Se suelen desquiciar con facilidad, y lo más fácil ante este tipo de personas tóxicas es mostrarse de una forma cordial y firme, utilizando un tono de voz estable, monocorde, y recordándole el respeto que te mereces o que ambos os merecéis para no entrar en conflicto. Con lo cual, en muchos casos, este tipo de personas, detrás de su máscara de agresividad, cuando bajan la guardia, son capaces de mostrar una hipersensibilidad a nivel emocional. Eso es muy curioso, ¿eh? Y luego el agresivo verbal, son expertos en humillación y en descalificaciones. Lo mejor es optar por la indiferencia o la evitación. Y cuando agreden a nivel verbal realmente están mostrando su gran debilidad, ya que se han dejado vencer por sus propias inseguridades, con lo cual, como se sienten inseguros, para gratificar esa inseguridad o para eliminarla, lo que hacen es agredir a nivel verbal, refuerzan esa conducta. Lo más recomendable, sea el tipo que sea el rasgo de persona tóxica que tengamos, lo mejor y lo que yo recomiendo o se recomienda a nivel clínico es el diálogo, para poder resolver los conflictos y que no se llegue a males mayores, sino que se pueda resolver o con un entendimiento, con un buen diálogo, en definitiva. Ya que entras en el tema ¿no?, de cómo realmente debiéramos tratar la situación, ¿no?, ante las personas tóxicas, precisamente una pregunta que te quería hacer para finalizar la entrevista era eso, ¿no? A nivel global, ¿no?, desde todo lo que hemos tratado, hemos hablado con esta temática, ¿qué nos aconsejas, ¿no?, en líneas generales para poder, digamos, navegar entre esas personas tóxicas que seguramente a partir de ahora y por la definición clara que ya has dado vamos a identificarlas y sabremos, nos daremos cuenta y nos vamos a sorprender de saber que hay personas tóxicas a nuestro alrededor y no sabíamos realmente qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué nos aconsejas? Tenemos que tener en cuenta que nadie puede herirnos sin nuestro propio consentimiento, con lo cual ahí ya estamos trabajando todo el tema de las emociones. La toxicidad dependerá de un comportamiento y de la influencia que esa persona tenga sobre nuestra propia vida, con lo cual nosotros somos los que podemos controlar hasta qué punto puede interferir o no puede interferir, o cuánto le dejamos que interfiera. La única persona que decide hasta dónde puede influir los comentarios de esa persona, sus actitudes y esos pensamientos, somos nosotros mismos, con lo cual nosotros podemos marcar hasta dónde queremos que esa persona pueda inmiscuirse en nuestra vida. Si alguna vez se siente la persona triste, desanimada o irritable o con un estado de ánimo bajo, lo mejor es hablar con la otra persona y no darle poder, sino, como he dicho anteriormente, el fomentar la relación, sobre todo en el diálogo. No permitir no permitir en ningún caso que esa persona nos pueda manipular nuestro estado emocional y mucho menos nuestros procesos psíquicos. Es decir, no tenemos que dejar que nos invadan, y nadie tiene la suficiente capacidad como para malograr nuestra esencia como persona, como sujetos. Eso es importante. Pues una cosa que sí diría desde aquí, y si nos están escuchando, y alguna persona que nos esté escuchando puede pensar en algún momento que pueda aportar cierta toxicidad, por decirlo de alguna manera, que aprendan a ser felices. Que aprendan a ser felices, que creo que es una de las cosas más importantes, ¿no?, que puede haber en la vida, aprender a ser feliz. Sí, pero tienes que tener en cuenta y no olvides que no hay una felicidad permanente, sino que la felicidad consta de esos pequeños momentos gratificantes que nos da la vida, que yo siempre lo menciono y se lo comento a mis pacientes, que
el pasado ya pasó. Entonces, como pasó, lamentablemente ya no se puede cambiar, con lo cual vamos a aparcarlo. Y siempre les hago hincapié en que digo aparcar y no olvidar, porque olvidar no podemos olvidar. Sin embargo, el futuro tenemos que verlo como una motivación y no como una preocupación. Con lo cual, si tenemos el pasado aparcado y el futuro esperamos a que se convierta en presente, lo que nos hace es vivir el presente y disfrutar del presente. Entonces, disfrutando ese presente es cuando tenemos los pequeños momentos que son los que nos generan felicidad. Puede ser tomar una cerveza, una llamada de teléfono, un paseo, una lectura, algo, lo que sea, por pequeño que sea, no importa, pero si nos genera felicidad, ese momento hay que disfrutarlo, pero disfrutarlo del momento, sin estar pendiente del futuro. Pues, y no aferrado al pasado. Y no aferrado al pasado. Hay que poder ir caminando, ¿no?, hacia un horizonte cierto que nosotros deseemos, y como tú bien dices, aprendiendo de las cosas que han ido pasando, ir valorando con mayor positividad, ¿no?, el presente, y que eso razone un buen futuro para alcanzar quizás entonces esa felicidad, ¿no? Es importante para obtener la felicidad también saber perdonar. Eso es importante. Es verdad, es cierto, ¿eh? Bueno, Vicente, tengo tema para la semana que viene. ¿Tienes tema? No me preguntas. No, te iba a preguntar ahora, ¿eh? Ya estaba en el tema. Estaba ahí, ¿no? Precisamente, ahora te iba a preguntar eso. ¿Qué nos traes para la semana que viene? Para ya empezar a... Durante estas 2 semanas que yo no he venido, se han recibido muchos correos, muchos, la verdad es que me ha sorprendido, de oyentes que están haciendo, que piden, por favor, a pesar de que el tema ya se ha tratado, sobre todo al inicio, cuando iniciamos esta andadura con el programa, que volvamos a hablar de la ansiedad. Curiosamente, es uno de los podcasts que más visitas tiene, y entonces han solicitado otra vez que se vuelva a ampliar el tema, porque claro, la ansiedad se habló de una forma generalizada y estuvimos tratando el trastorno generalizado de ansiedad. Pero claro, la ansiedad lo componen muchos más. Entonces han hecho peticiones de, por favor, si no había ningún inconveniente en que se pudiera hacer otro programa tratando el tema de la ansiedad, con lo cual por mi parte no hay ningún problema, y creo que por ti tampoco. No, perfecto. De hecho, como comentamos en muchas ocasiones, vivimos muy deprisa, y eso nos genera ese estado de ansiedad que a su vez puede dar lugar a diferentes patologías. Exacto. Y es bastante más a veces hay que darle más importancia de la que le damos, porque puede desencadenar, ¿no?, formas de actuar que a veces nos superan y dan lugar a precisamente pues encontrarnos mal y deteriorarnos a nivel emocional, que es lo peor que puede pasarle a un individuo, ¿no? Pues vale, pues próxima semana retomamos el tema de la ansiedad con Vicente Alcántara. Recuerden que a través de vicentealcántara.es, www.vicentealcántara.es, pueden entrar en la página oficial de nuestro psicólogo y pueden interactuar durante la semana para poder visualizar temáticas que se han hablado, para poder escuchar los podcasts de la radio si los quieren volver a escuchar, las entrevistas, o incluso para, como decía Vicente ahora, ¿no?, proponer temas que deseen, que queráis que se vuelvan a retomar, o temas nuevos, y nosotros pues los abordaremos aquí en el programa con Vicente Alcántara. Bueno, ¿cómo han ido las fiestas, Vicente? Bueno, pues bien, pero ya lo sabes, trabajando. Pero bueno, ha habido tiempo para brindar. De todas maneras, me gustaría comentaros una novedad que va a haber posiblemente después del día de San Sebastián. La página web será totalmente nueva. Muy bien. Año nuevo, página nueva. Así es, pero se va a hacer se está trabajando en ello, y creo que se pondrá en marcha después del día de San Sebastián. Se colgará la nueva página con el nuevo formato y nuevos artículos y nuevas secciones de intervención y tal. Pues fantástico, pues ya os iré informando. Anhelamos que llegue ese día para poder ver la nueva imagen
la nueva página de Vicente Alcántara. Pues nada, Vicente, nos encontramos el próximo jueves. La semana que viene. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, igualmente a vosotros. Y gracias por estar fiel a tu cita con nosotros en este Gabinete de Psicología que tanta gente espera durante la semana. Muchas gracias y buenas noches. A ti, buenas noches, Vicente. Muchas gracias por todo. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Y a lo largo de la entrevista todos nos daremos cuenta de que están a nuestro alrededor. Nunca pensé, ¿no?, que podía haber ese tipo de personas con esa denominación, ¿no?, personas tóxicas. ¿Se puede hacer frente a este tipo de personas? Lo más conveniente es apartarlas de nuestra vida, o en muchos casos evitarlas para que no afecten en nuestras actuaciones y en nuestro día a día. Es importante detectar este tipo de actitudes y las habilidades que utilizan y que hacen uso de ellas para generar dolor de una forma gratuita. En la mayoría de los casos, cuando se tiene cerca a una persona tóxica, se puede identificar con facilidad, porque sus actuaciones generan malestar y problemas. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Las 22:13 minutos de la noche y estamos ya prácticamente en marcha. La nueva canción esta que hemos escuchado hace unos instantes de los Jackson 5. La verdad es que te levantan el ánimo, te levantan el espíritu, te lo elevan y te pones a bailar y no sabes por qué, ¿verdad? Bueno, gracias por dejarnos entrar como todas las noches de los jueves en tu hogar, en tu salón, y poder compartir este momento de radio. Estamos en nuestro gabinete de psicología con Vicente Alcántara y bueno, vamos a saludarlo, ¿no? Desearle ese feliz año ya que está con nosotros. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Ya te echábamos de menos. Ya, yo también a vosotros. Aunque es verdad que el 25 pudimos hablar unos minutos. Estaba trabajando y me llamaste. Exactamente. Y nada, pues para todas las personas que efectivamente estas fiestas han tenido que trabajar, porque para que no se pare el mundo, para que podamos continuar unos de fiesta, otros tienen que trabajar y poder dar un servicio para que estemos todos cubiertos en cualquier sentido. Interesante la temática que nos propone hoy Vicente. Personas tóxicas. ¿De verdad existen las personas tóxicas, Vicente? A ver, primero te defino un poco. Bueno, defíneme un poco, sí, porque... Y luego te digo si existe o no. A ver, Manolo, no todas las personas presentan un mismo patrón, pero sí es cierto que donde suele pasar una persona tóxica suele dejar huella y rastro. Acostumbran a tener muchas carencias emocionales y limitaciones en varios puntos de su vida concreto, sobre todo a nivel emocional. Hacen uso de mecanismos de actuaciones diferentes porque existen diferentes personas tóxicas y diferentes niveles de toxicidad. De hecho, suelen ser personas problemáticas, amargadas, prepotentes, malintencionadas, agresivas, negativas, provocadoras, y en muchas ocasiones se muestran de esta forma por sentimientos de culpa, en muchos casos baja autoestima e incluso miedo. Interesante, pues entonces es cierto. Con lo cual existen. Sí, existen personas tóxicas. Existen esas personas tóxicas. La verdad es que me llamó la atención, ¿no? Cuando me planteaste en este programa hablar de este tema, porque aunque me voy dando cuenta